Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Espero estés bien. Hoy tengo una palabra para ti y realmente espero que esta palabra pues bendiga tu vida. Esta palabra es orgullo y humildad, que se contraponen realmente y realmente las dos palabras pues hay que explicarlas de una forma que tú entiendas lo que Dios te quiere decir y cómo es que Dios se mueve a través de estas palabras, porque al final de cuentas se puede mover para bien en tu vida, de acuerdo a la humildad, y se puede mover de alguna forma que no sea tan agradable en tu vida, de acuerdo a tu orgullo, pero que eso es necesario en tu vida para moldearte. Amén. Y todo esto sucede porque el ego realmente lo tenemos, de hecho, y es algo que a veces no te das cuenta que tú lo tienes y tú lo tienes que reconocer para que entonces eso sea quitado de tu vida, pero hay que dominarlo y hacer que realmente la humildad sea la que sobresalga en tu vida. Amén. Mira, voy a hablar de Juan capítulo 13, donde nos dice Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es necesario que entendamos que en esa época el hecho de que alguien hiciera ese acto era demasiado humillante. De hecho, las personas ricas tenían quien lavarse los pies de sus amos, pero en este caso Jesús tomó la decisión de hacerlo con sus discípulos. De hecho, Simón Pedro, pues en su momento todos se quedaron así como que, ¿qué va a hacer? Pero fíjate que dice aquí, entonces vino a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. No entendían esto. Vosotros limpios estáis, aunque no todo, porque ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Lo que es hecho, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, dice. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué gran enseñanza de humildad. Pero es una gran lección que nos enseña Jesús de cómo quiere que nosotros seamos para con todos. Realmente en su palabra está. En Proverbios 29-23 nos dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y prácticamente cuando tú entiendes esta palabra, dices, gracias Señor por tus enseñanzas. Todo eso se agradece porque con Dios todo tiene una razón de ser. Entonces, entiendes que a veces hay posiciones que en vez de que sean mejores para tu vida son las que realmente te perjudican. Y muchas veces te va a tener que mover de posiciones. ¿Por qué? Porque te está moldeando a ti, está moldeándote de la forma que muchas veces esa comodidad que muchas veces tienes en tu ego mismo, porque a tu ego le duele cuando te hace, cuando te arrebatan ciertas cosas y te genera ciertas heridas. Pero te voy a decir algo, esas heridas tú tienes que saber que son parte del propósito también. Fíjate, con Jesús nos enseña que en la cruz, cuando él iba camino a la cruz, pues bueno, realmente él iba cargando la cruz. Y cuando él iba cargando, la gente le iba apedreando, le iba dando latigazos, lo iba humillando, lo iba haciendo. Y él iba caminando rumbo a su propósito. Pero él jamás dijo, esta cruz la hizo un lado, o sea, la hizo un lado, la cruz la llevaba. Y muchas veces nos enseña que la misma cruz la vamos a tener que cargar, porque esa cruz nos está enseñando que debemos de ser personas como Jesús, que a pesar de que muchas veces vamos a sufrir heridas en nuestra vida, vamos a tener que seguir caminando a nuestro propósito. Y te voy a decir algo. Eh,
las heridas Jesús las sana. Jesús es el que sana heridas, hay que buscarle a Él. Pero muchas veces esas heridas que tú tienes desde adentro, muchas veces son producidas por tu ego. Yo te voy a decir algo, dime de qué tamaño son tus heridas que tú tienes y te diré de qué tamaño es tu ego, porque muchas veces tu ego es del tamaño de tu herida y muchas veces esas heridas no las quieres cerrar, no quieres que las sanes, es más, quieres ocultarlas, quieres taparlas, quieres que no se noten, pero al final de cuentas, si tú no sanas esas heridas, tarde o temprano te van a dañar a ti, se van a infectar en tu alrededor. ¿Por qué? Porque es necesario sanarlas. Y muchas veces no las quieres sanar porque muchas veces estás dolido con personas, con situaciones, porque ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué se fueron ciertas personas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso, ¿por qué? Y esas heridas no te permiten a ti avanzar. Entonces es necesario que tú entiendas que para que sanes es necesario primero reconocer que están ahí y pedirle perdón a Dios y entregarle todo a Él, Señor, para que Jesús sea tu sanador, tu médico de médicos y sane para que todo ese ego que tú tienes, porque muchas veces es el ego el que no te ayuda a avanzar a ti. Es eso que está ahí, que no quieres desprenderte porque estás habituado a que esté ahí. Es necesario que tú sepas que Dios está contigo y te enseña cómo Él realmente fue herido también, ¿sí? Sin embargo, cuando llegó a la cruz, lo primero que hizo fue extender perdón y esa fue la sanidad. Por eso es que Jesús después fue glorificado, porque es necesario ese acto de amor y de perdón, es necesario en tu vida. Entonces, mira, es necesario que entendamos que Jesús se humilló ante sus discípulos, pero fíjate bien, Él no tuvo la inseguridad de hacerlo, de humillarse ante sus discípulos y de hacer ese acto de amor, porque Él sabía la posición que Él tenía, Él sabía quién era. Y cuando tú sabes tu identidad, a ti no te hace menos la humillación, te hace grande. Por eso es lo que ese acto de amor lo hizo y por eso todos no entendían. Pero Él no tenía la necesidad de hacerlo, sin embargo, les estaba enseñando que las posiciones más altas no son de arriba hacia abajo, sino la posición que te va a dar Dios es de rodillas, de abajo, desde la humillación, de abajo hacia arriba. Aquel que quiera ser exaltado primero tendrá que servir. Eso es lo que nos dice el Señor y nos enseña. Dice, dice la palabra en Proverbios 24:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y estas son añadiduras de un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón en cuanto dándoselo a Dios como un diamante, ¿verdad? Que primero es carbón para que lo forme y entonces pueda ser entregado como un diamante para Él, bien recibido. Pero ese corazón a veces, muchas veces tendrá que pasar ese proceso del diamante, niveles de presión para que entonces pueda ser ese corazón que Dios necesita para usarlo. Y muchas veces se va a necesitar esa presión que se necesita para que un diamante sea esa piedra tan preciosa, se somete a niveles de presión, a grados demasiado altos que muchas veces tú no puedes entender en tu vida, pero que realmente uno duda. ¿Por qué ciertas pruebas te pasan a ti, pero que son necesarias? Cuando tú entiendes, muchas veces yo pensaba que era el enemigo muchas veces que te lleva a ti a ciertos procesos, a ciertas pruebas. Y yo reprendí a veces ciertas pruebas, pero no, no siempre es el enemigo el que te lleva a esos grados de presión en tu vida. Muchas veces, como Jesús, Él fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y muchas veces por el mismo Espíritu de Dios vamos nosotros a ser probados. Muchas veces Él mismo permite
que pase eso en tu vida, porque es necesario que tu vida sea expuesta de esa forma para entonces el moldearla como la necesita, como necesita que nosotros seamos moldeados para servirle a Él, porque un corazón que realmente está intacto no puede ser usado por Él. Se necesita ese corazón que realmente ha sido sometido a niveles de presión para convertirse en diamante. Y esta palabra es poderosa porque te ayuda a entender muchas veces la forma en que Dios trabaja en tu vida y cómo es que Dios quiere llevarte a ti de la humildad, ¿verdad? Desde la humildad a donde Él quiere llevarte, ¿sí? Y muchas veces tú no vas a entender por qué a veces de arriba tú decides de repente. No vas a entender y vas a decir, ay, no, pero pues esto no es de Dios. Si antes sin Dios estaba yo mejor y ahora que estoy en esto parece que se me están quitando cosas. No, es que Dios te está enseñando a ti que tú no necesitas todo eso para ser feliz. Tú necesitas realmente tener al Dios Todopoderoso en tu vida para saber que con Él tú puedes tenerlo todo. Pero muchas veces te endiosas con todo lo externo que tú puedas ver y muchas veces las cosas que te estorben a ti, que tú pones en primer lugar, son las que serán quitadas, pero para tu bien, para que entiendas que la primera posición en tu vida debe ser el Señor y nadie más. Después de ese proceso de entendimiento, cuando tú ya entiendas, entonces el Señor va a poder obrar en tu vida. Pero no antes, no después. Las cosas nunca van a ser de la noche a la mañana con Dios. Dios va a tener que trabajar contigo desde abajo hacia arriba. Nunca esperes de que Dios lo haga desde arriba hacia abajo, porque eso no puede ser. Entonces se valora todo lo que se hace Dios. Con Dios, claro que sí, se agradece. Entonces yo agradezco esta palabra y yo sé que esta palabra te va a ayudar a ti. Confía plenamente en Dios y yo sé que, y pongo esta palabra en tu corazón esperando, ¿verdad? Que Dios pueda obrar en tu vida. Entonces te agradezco este tiempo y de verdad reflexiona la palabra y los mensajes de Dios y nunca cuestiones a Dios porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para ti. Que Dios te bendiga, bendiciones.